la ciudad de Recreo se vio conmocionada el fin de semana cuando varios allanamientos permitieron la detención de diferentes personas. Una investigación profunda, coordinada, permitió desarticular, escuchen esto, ¿no?, una red de microtráfico. 7 detenidos, una persona aprehendida. Secuestraron más de 180 dosis de cocaína, marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo y elementos utilizados para la comercialización de drogas en la ciudad de Recreo. Sucedió en un operativo que llevó adelante la Policía de Investigación, coordinando todo el Ministerio de Seguridad de la provincia. Garfascoli otra vez hablando con nosotros para dar detalles de lo que ha sido este operativo que aquí en Recreo de alguna manera conmovió, ¿no? Llamó la atención todo lo que se secuestró en este operativo. Gracias por atendernos, Rolando. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien. ¿Cómo te va, Gustavo y equipo? Por acá todo bien. Bueno, la verdad que se siguen desarticulando estos kiosquitos, si vale el término, que realmente uno sorprende, ¿no?, en una ciudad, y que nadie sepa que había tanta droga, tanto elemento, ¿no?, para fabricar cocaína, uno cree, ¿no?, para fraccionarla, pesarla, venderla. ¿Cómo llegan o cuánto tiempo demanda una investigación de este tipo? Bueno, las investigaciones de este tipo están enmarcadas claramente en una política de seguridad que ha establecido el gobernador Maximiliano Puyaro y que ejecuta el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coscioni. Se dan en el marco de un acuerdo institucional con el Ministerio Público de la Acusación. Ese acuerdo institucional es una política criminal muy fuerte, muy decidida del gobierno, que tiene que ver con, primero, a partir de si se quiere, una esfera normativa, haber desfederalizado parte de la ley 23737, la ley antidrogas o la ley de drogas de la República Argentina, para abocarse provincialmente, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio Público de la Acusación, a la persecución penal del delito de microtráfico. Es un aspecto pequeño de la ley que tiene que ver con la venta directa desde el vendedor, justamente sin intermediarios, al consumidor. Eso es el microtráfico y la definición de microtráfico. Desde esa política criminal y de persecución penal surgen estos resultados, Gustavo. 6 allanamientos, gran cantidad de dosis de cocaína y marihuana secuestradas, millones de pesos quitados de la economía o el circuito de la economía clandestina que genera este tipo de ilícitos o de economía ilegal. Elementos de corte, fraccionamiento, armas de fuego, bueno, y todo lo que normalmente se secuestra en el marco de investigaciones como esta. ¿Cuánto tiempo lleva? Y es relativo, en estos casos, digamos, la ley de microtráfico provincial santafesina y la estrategia de federalización en el país, lo que tenían como justamente finalidad era achicar, acortar los tiempos de investigación, que normalmente eran los tiempos de investigación de la justicia federal cuando se abordaban los fenómenos de narcotráfico de menor escala. Cuando la ley no estaba, cuando la materia de microtráfico no era competencia provincial, las investigaciones de microtráfico se daban en el marco de la justicia federal, fiscalías federales y juzgados federales, como una parte más del narcotráfico en la República Argentina. Y las investigaciones eran de mucho tiempo, muy largas, muy complejas, por los estándares de justamente que tenía la justicia federal antes de la reforma del Código Procesal Penal Federal. Antes de esa reforma, ahora tienen un sistema acusatorio muy parecido al nuestro, pero bueno, eso es recién ahora, y hubo que tomar esta decisión hace 2 años para justamente poder desde la provincia abordar este tipo de delitos que estaban generando un montón de conflictos, fundamentalmente los conflictos de orden de la violencia altamente lesiva. Microtráfico es sinónimo de violencia en los barrios, además de un veneno que envenena sobre todo a los jóvenes en la República Argentina y en Santa Fe. Esas investigaciones más cortas que ahora podemos realizar implican que en un mes, en 2 meses a lo sumo, estemos allanando, como ahora, gran cantidad de domicilios con efectos obviamente positivos para la investigación, y no hacer allanamientos por hacer allanamientos, sino hacer allanamientos que sean efectivos en el secuestro
de material estupefaciente, de elementos de prueba y en la detención de personas que se dedican a esta economía clandestina, que está muy ligada al envenenamiento por un lado, y por otro lado, obviamente, a la violencia altamente lesiva que se utiliza normalmente para preservar el negocio o para ajustar cuentas. Estamos hablando con quien es el director provincial de investigación criminal, Rolando Frascoli. ¿Hubo 6 allanamientos en Recreo? Sí, así es. ¿Y en cada allanamiento se aprendió o se detuvo alguna persona, o en alguno de los allanamientos solo en algunos elementos? Claro, en algunos domicilios se secuestraron elementos, en algunos domicilios se secuestraron elementos y material estupefaciente. Cuando hay normalmente material estupefaciente o armas de fuego, en esos domicilios hay detenciones. Puede ser que en el marco de esta investigación, así lo fue, digo, eso después como detalle, así lo fue en esta y en otras también, cuando no se secuestran ni elementos de fraccionamiento, ni de corte, ni estupefacientes, ni armas, es muy probable que no haya detenidos. En otros casos también, independientemente de que existan secuestros de este tipo, también se pueden producir detenciones. Por ejemplo, cuando el material probatorio acumulado hasta llegar a los allanamientos es tan fuerte que con el solo hecho de justamente el informe de terminación de la investigación o de la primera etapa de la investigación, la Fiscalía resuelve que independientemente del secuestro sí o secuestro no, se produzcan detenciones. Eso también puede pasar. ¿Hubo resistencia en alguno de los allanamientos de los involucrados? No, normalmente cuando nosotros trabajamos se trabaja de manera muy efectiva, muy profesional y no hay lugar para esas cosas. Y los perros fueron utilizados en todos los allanamientos, ¿no? ¿Es común que utilicen? Sí, cuando... Claro, es una norma ahora, hemos estandarizado de alguna manera eso y buscamos que en cada uno de los operativos, siempre que no, que se pueda contar con el elemento, porque como es finito, digo, hay pocos canes para todo el trabajo que tenemos, pero hay veces que no podemos contar con los perros para todos y cada uno de los procedimientos que hagamos a lo largo y lo ancho de la provincia. Pero bueno, cuando se puede, se los utiliza, en este caso también así ha sido. ¿Qué diferencia hay entre el aprehendido y los otros que quedaron detenidos? La aprehensión es una facultad policial, se hace en los primeros momentos de una investigación o cuando se cometen delitos en flagrancia, cuando encuentran a alguien cometiendo delitos. Y la detención es una facultad del fiscal, que normalmente viene antecedida de la aprehensión. Primero aprende la policía, informa a la fiscalía y la fiscalía resuelve convertir la aprehensión en detención. Si se quiere, es un grado más de fortaleza de la decisión en la privación de la libertad. Primero la aprehensión, facultad policial, después la detención y por último, judicialmente, la prisión preventiva, que es como antes de una condena de efectivo cumplimiento, la prisión preventiva es la norma más gravosa en cuanto a la privación de la libertad. Rolando, ¿y qué? En este caso particular tuvimos 7 aprehendidos policiales que después se transformaban en 6 detenidos fiscales. Y veremos en la audiencia respectiva si de esos 6 detenidos, además, se transforma alguno de ellos en preso preventivo. Rolando, y que hayan secuestrado una pistola 9 milímetros, ¿indica que habría algún policía involucrado en esta banda? No en principio, eso también es independiente. El arma 9 milímetros, si bien es un arma provista al 99,9% de las fuerzas de seguridad de la República Argentina, no es patrimonio exclusivo de la policía, se puede conseguir en una armería o en el mercado clandestino ilegal. Así que pero bueno, no quita, digamos, que en alguna oportunidad eso ocurra. En esta oportunidad no tiene que ver con esa situación. ¿Y los allanamientos se hicieron en un único barrio o fueron diferentes sectores de dispersos en la ciudad? Si ustedes ahí tienen como para referenciar los lugares, se van a dar cuenta que hubo dispersión, que hubo situaciones en barrios, en zonas céntricas. Así que sí, fue repartido, por así decirlo. ¿Pero los detenidos formaban parte de una única banda o eran aislados? Es una organización, claro, nosotros lo explicamos, tratamos de explicarlo siempre esto en términos criminológicos y no jurídico-penales.
banda para el Código Penal o asociación ilícita no es lo mismo que para la criminología o la política criminal, una organización criminal o una banda en términos de criminología. Estas son bandas organizadas bajo un esquema no jerárquico, normalmente descentralizado y horizontal. Esas son las típicas bandas del microtráfico en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, que podrían diferenciarse de las bandas de narcotráfico, que sí son jerarquizadas, organizadas, estructurales y verticales. Esa es como la diferencia entre, normalmente, ¿no? Después puede haber, obviamente que también puede haber excepciones, pero sería más o menos así el esquema de distinción entre una organización criminal de tipo narcotráfico y de microtráfico, y a su vez, en términos de una banda para el Código Penal, son 3 personas que cometen un determinado delito, y la asociación ilícita es un delito que lleva un montón de factores para poder determinarse, que muchas veces hace que sea un delito de difícil comprobación en términos penales. Nosotros decimos, cuando hablamos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Banda o de organizaciones criminales, hablamos de estas, ¿no? O las jerarquizadas verticales del narcotráfico u otras, o las descentralizadas y horizontales del microtráfico. La verdad que los últimos hechos, lo hablábamos la semana pasada también, lo sucedido en Nelson y en Santa Fe, ahora en Recreo, fueron muy efectivos, ¿eh? La verdad que el trabajo es muy quirúrgico, el de la previa, digamos, porque generalmente esta información se filtra, ¿no? Y siempre llega a oídos de quienes van a ser allanados. Claro, tenemos esos problemas, es un problema típico de las investigaciones en general. Obviamente que nosotros intentamos que eso se vaya reduciendo cada vez más, y que cada vez más tengamos efectividad a partir del sigilo, del secreto, del correcto accionar de todos los que trabajamos en esto. Pero bueno, no estamos exentos, no miramos para otro lado, sabemos que puede haber problemas de filtración, y por eso se trata de trabajar de la manera más correcta posible y con el cuidado del caso, cosa que compartimos mucho con quienes tienen responsabilidad de persecución penal junto con nosotros, que es el Ministerio Público de la Acusación, en este caso la Unidad Fiscal Especial conducida por Carboni y Vigo en el marco del Ministerio Público de la Acusación. Así que trabajamos de esa manera, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, y bueno, los resultados se van dando. Que hayan encontrado un dispositivo de cobro electrónico como un postnet, ¿lo sorprendió o es común ya en este tipo de mercado cobrar la droga que venden con tarjeta de crédito o de débito? Mira, eso puede tratarse, vamos a verlo después, puede tratarse tal vez hasta incluso de otro delito. Pero bueno, hoy el mercado pago, digamos, las billeteras digitales, se utilizan un montón. El postnet en otra época, tal vez el postnet tiene que ver justamente con algún mecanismo de cobro compulsivo a quienes consumen estupefacientes y a veces no pagan, ¿no? Claro. Y tal vez con una tarjeta que se puede llegar a cobrar, como por ejemplo las tarjetas de asignaciones familiares o de algún tipo de plan, a veces son sustraídas coactivamente a los consumidores para después cobrarse las deudas, ¿no? Podría tratarse de eso, no lo sé, no lo sabemos, digo, estoy simplemente tratando de encontrar una justificación a hechos que ocurren. ¿Esto cómo sigue? ¿Ya lo maneja el MPA? ¿Ya se ha decidido si quedarán en prisión preventiva? ¿Ya se los ha imputado? ¿Qué se sabe de los aprehendidos y detenidos? Esto va a ser resuelto por el Ministerio Público de la Acusación, la imputación de cargos, el posible pedido de prisión preventiva, y luego la Justicia Penal santafesina tendrá la última palabra. Los operativos incluyeron 6 allanamientos, 7 detenidos, una persona prendida. Se secuestraron más de 180 dosis de cocaína, marihuana, un arma de fuego, dinero efectivo y elementos utilizados para la comercialización de drogas. Sucedió aquí, en la ciudad de Recreo. Rolando Grafascoli, muchísimas gracias por esta comunicación y dar estos detalles. No, por favor. Tan puntuales. Por favor, hasta luego, un abrazo, gracias. Muy bien.